podía hacer entonces ya no se podía hacer hoy. Para que quede claro, nosotros durante mi gestión en el Banco Central, la tasa de interés era del 1% anual. Con esto lo que quiero decir es que se puede conducir la política monetaria de buena manera sin que esto provoque inflación. Ahora, ¿se puede conducir la política monetaria, Alfonso, sin todos los otros elementos a considerar en la vida de una sociedad? Porque hay que ver también niveles de desocupación, de falta de trabajo, de escaso apoyo a las pymes, que son las que finalmente terminan dando mucho trabajo. Son tantos los elementos que a veces, quizás, hasta las personas que saben, miran tan solo uno de los elementos, una de las variables, porque esto seguramente del Banco Central se debe integrar con toda una política, con toda una idea, equivocada o no, que se tiene por parte del gobierno. Se debe integrar con la realidad. Después podemos discutir, y ahí quizás no estemos de acuerdo, Víctor Hugo, si se debe integrar con la política. Y entonces definamos bien realmente si el Banco Central tiene que ser o no independiente. Pero me quedo con lo primero, por supuesto. O sea, si uno cree que el presidente del Banco Central es un científico loco que está con su computadora decidiendo sobre números y olvidándose de la gente, por supuesto que eso es equivocado y eso no es el presidente del Banco Central que queremos. Uno está, por lo menos, mientras estábamos nosotros, mirábamos todas estas variables, Víctor Hugo, que usted plantea, lo teníamos en cuenta y buscábamos el equilibrio. También sabíamos en qué podíamos aportar y en qué no podíamos aportar. Por ejemplo, crédito a las pymes. Me parece que eso no es materia de influencia directa del Banco Central. El Banco Central puede modificar algunas regulaciones. Nosotros lo hicimos en su momento. Obligamos a los bancos a que le perdonaran a las pymes que habían sido castigadas durante las 90 para volver a retomar el crédito. O sea, desde la regulación se puede hacer una cantidad de cosas. Pero desde la acción hay algunas cuestiones que son competencia directa del gobierno, del Tesoro, y otras del Banco Central. Pero suscribo a lo que usted dice. Como usted sabe, yo respeto mucho y admiro la trayectoria de un gran economista que fue Keynes, mal comprendido muchas veces acá en Argentina. La mejor cosa que tenía Keynes es que era mucho de todas otras cosas y poco de economista. Era un artista, era un filósofo, era un matemático, estaba casado con una bailarina rusa. Tenía una visión de la vida muy ecléctica que le permitía ser un buen economista. Yo suscribo a eso, digamos, la idea del presidente del Banco Central que está de espaldas a la gente y que simplemente quiere cumplir con un número, no es una idea que yo voy a apoyar. Ahora, a mí me gusta pensar a veces la economía más como un arte que como una ciencia, y a veces me parece que hay tanta distancia entre considerarla de una u otra manera. Por ahí una ama de casa me entiende perfectamente cómo es lo que quiero decir del arte, pero trasladado ya a las grandes ligas, a donde juegan ustedes, porque la cuestión científica, yo le he tomado mucho miedo. Todo lo que hace el Fondo Monetario Internacional es científico, todo lo que han hecho los hijos de Chicago, con Cavallo a la cabeza, es científico, todo tiene que ver con las ciencias económicas. Nos ha ido muy mal. El mundo está pavorosamente mal, con millones y millones de desocupados, y todo tiene que ver con los científicos. Quizás el arte de lo posible, el día a día, la libreta del almacenero, el arte que tenemos que ejecutar cada día en la economía, termina siendo más útil. No sé qué opina usted de esta consideración entre arte y ciencia. Sí, yo diría, a ver, si me permite insertar una vía alternativa. Yo creo que la ciencia, la economía es una ciencia, pero es una ciencia social. Acá está la gran diferencia, digamos, ¿no? Comparto que se debe manejar más como un arte que como una ciencia, porque son muchas más las cosas que no sabemos que las que sabemos como economistas. Pero en el fondo es una ciencia social que tiene que tener en el centro el individuo, el hombre, digamos. El problema de la parte ortodoxa de la ciencia económica, que como usted bien dice, está detrás de los problemas que hay afuera y de la gran crisis internacional, es que por algún momento los economistas creyeron que la realidad social se podía meter adentro de una computadora y que todos eran relaciones directas, como si la ciencia económica fuera una ciencia natural, una ciencia dura como la física. Y eso no es así. Ahora, tampoco es así lo contrario, digamos. A mí me preocupa cuando en su reflexión, Víctor Hugo, usted dice el arte de lo posible. No, una cosa es la política y otra cosa es la economía, que es una ciencia social. Y me parece que la ciencia social de la economía tiene que estar subordinada a la política, pero tampoco creo que la política tenga que estar dictando todo el tiempo lo que hace la economía, porque si no después caemos
en algunas demagogias, en algunos populismos, que son lo que yo intentaba describirle en la introducción primaria. No podemos olvidar, Víctor Hugo, usted no se olvida, yo no me olvido, era un poco más joven, pero no me olvido, lo que era vivir con alta inflación. Yo me acuerdo la primera vez que tuve la suerte de viajar afuera, en un intercambio con mi colegio, yo tenía 17 años, le mostraba a los colegas de afuera un billete de $1.000.000 y no podían creer, ¿no? Y eso no fue hace tanto. Y eso pasaba justamente porque en ese momento se creía que todo valía, ¿no? Yo creo que es cierto que la economía es un arte, pero creo que es una ciencia social que tiene sus reglas que hay que atender, que tiene que estar subordinada a la política, pero la política no tiene el derecho de hacer con la economía lo que Maravilloso el tema, es extraordinario. A mí me da mucho gusto hablar con Alfonso Pratgay, aprendo y además en las modestísimas disidencias que nos animamos a plantear, dada la diferencia de conocimiento, siempre encontramos muchísimo respeto por lo que son nuestras preguntas, así que muy frecuentemente vamos a charlar, además tenemos una visita, la actualidad a veces no lo permite, pero queremos charlar de todos estos temas, eso no es que nos vamos olvidando, por el contrario. Me da mucho gusto, quería mencionarle que en estos días, y me lo llevo para Buenos Aires el programa, lo vamos a pasar en bajada de línea, los franceses, France 5, ha hecho un programa cuyo título es La imaginación al poder, hablando de imaginación, hablando de artes, etcétera, y por lo que me han comentado, habría elogios a la salida argentina frente a lo que es hoy día esta confusión enorme que reina en el mundo, a la cual incluso aquellos que causaron los daños son los que se hacen cargo de repararlos en estos momentos. Pero no tengo todavía suficiente conocimiento del programa. En su momento, cuando esté allá, será muy interesante seguramente, Alfonso, que lo vea para después comentarlo, porque seguramente debe haber una visión desde afuera, algún dato que no se compadece totalmente con la realidad. Le agradezco como siempre. Si me deja 2 minutos una reflexión ahí, ya que mencionó Francia. Yo ahora en 3 semanas estoy yendo a una conferencia en París, donde precisamente lo que vamos a discutir es el nuevo rol de los bancos centrales, ¿no? Que me parece que es un tema crítico en estos momentos, no en los términos en que lo plantea la Presidente. Me parece que lo que están haciendo los bancos centrales hoy no es lo que tiene que hacer Argentina, sino lo que hizo mal Argentina en el 2001, que le están dando redescuentos a los bancos para que puedan cubrir las pérdidas por haber prestado mal, ¿no? Pero lo que le quiero decir es, esto está en el centro de la agenda. Yo el año pasado, en diciembre, tuve la oportunidad de ir a la Reserva Federal en Estados Unidos a explicar lo que nosotros hicimos en su momento y a dar mi modesta opinión de lo mal que estaban haciendo las cosas los americanos. Y estoy convencido de que Argentina tiene un aporte enorme para hacer en el momento actual, pero me parece que tenemos que ser más diplomáticos, tenemos que ser más condescendientes y tenemos que ser más hábiles para plantear estas discusiones de lo que habitualmente se hace desde los estrados oficiales, ¿no? Pero bueno, esto y muchos otros temas, con muchísimo gusto, me gustaría que lo tratemos, Víctor Hugo, cuando finalmente nos encontremos medialunas de por medio. Ha sido un gusto, Alfonso, muchas gracias.